Hola. La realidad educativa en el Perú necesita una revisión urgente de todo el proceso formativo al que llamamos educación. El siguiente programa trata acerca de cómo debe ser el nuevo proyecto educativo estratégico. En los últimos tiempos se ha insistido en la necesidad de planificar. Pero cuando hablamos de planificar, ¿de qué hablamos exactamente? Bueno, a nivel general, en la historia, prácticamente todos los pueblos han tenido sistemas de planificación. Nosotros tenemos la historia andina, en la cual la planificación ha sido un elemento muy interesante en el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, en los tiempos modernos, la planificación moderna aparece recién en el siglo XX, sistematizada a partir del primer plan quinquenal que se desarrolla en Rusia después de la Revolución de Octubre. La planificación vendría a ser, en términos generales, el conjunto de acciones sistemáticas que nos permiten alcanzar un futuro deseable de una persona o de un conjunto de personas o de instituciones. En términos globales, ese es el concepto de planificación. Para lograr estos objetivos, existen diversas formas de clasificar la planificación. Por ejemplo, por el tiempo podemos dividirla en corto, mediano y largo plazo. Es decir, que podemos realizar planes de corto plazo, por ejemplo de 1 año, de mediano plazo, 5 años, y de largo plazo, 10 o 20 años. De todas formas, el número de años para denominar corto o largo plazo es relativo, por lo que debemos usar sus índices numéricos. La planificación también se puede clasificar según el espacio al que se refiere: institucional, local, regional, en medida de una parte de la nación, nacional, regional, en medida de una parte del mundo, y mundial. Otra clasificación posible de la planificación es por sectores: económica, educativa, minera, agraria, de salud, etc. Pero existe otro criterio para clasificar la planificación. En la historia de los países en el siglo XX, un modelo de lo que se llamaba la planificación compulsiva y lo otro lo que es la planificación indicativa. La planificación compulsiva es una planificación centralizada en la cual los objetivos de planificación son obligatorios para todos los niveles y todos los estamentos y todos los miembros de la institución que conjugan en los objetivos. En cambio, en la planificación indicativa hay una suerte de elasticidad entre los objetivos y los procesos de logro. Entonces, a diferentes niveles, estos objetivos solamente se convierten en indicativos en términos de que son orientaciones de política, pero no de cumplimiento obligatorio. Toda sociedad que se planificaba pasaba a ser considerada una sociedad comunista o socialista, contraria a lo que podríamos llamar las sociedades no planificadas y que estaban sujetas al mercado. Por eso en el Perú, en la década de los 80, cuando se restaura un poco los regímenes liberales de los años 60, lo primero que se anula es el Instituto Nacional de Planificación. Se borra de las instancias de gobierno la planificación y recién en los años 90 se comienza a pensar que la planificación no es tan mala, sino conveniente, y que la planificación no es sinónimo de planificación compulsiva ni de Estado totalitario. Entonces, en tiempos modernos, para resumir la respuesta, en los tiempos modernos la planificación aparece en la Rusia soviética después de la Revolución de Octubre y se desarrolla tanto a nivel de los estados como a nivel de las instituciones económicas. Por ejemplo, las empresas tienen niveles de planificación sofisticados y las grandes empresas tienen organismos especializados de planificación. Este modelo planificador, que había sido impulsado por los gobiernos militares, terminó dando origen a experiencias que se convertirían en lo que se denomina planificación estratégica. Hay planificación estratégica en la medida en que tengo por lo menos 3 características. Una primera es que tenga que plantear una situación deseable, no mía, sino de un conjunto social organizado.
Segundo, en la medida en que trazo de manera orgánica, vale la redundancia, trazo un conjunto de estrategias, de medidas, de actividades que confluyen, que interactúan entre sí para lograr esa situación deseable. Y en tercer lugar, en la medida en que busco resolver no solamente situaciones concretas, inmediatas, problemas inmediatos, sino en la medida en que busco y postulo convertir una situación deseable con criterio estratégico en algo que se plasma en cuanto antes. Aquí hablamos de planificación estratégica aplicada a la educación. Entonces, podemos preguntarnos, ¿qué es un proyecto educativo estratégico? El proyecto educativo estratégico es un proceso, es un instrumento para diseñar y construir una nueva educación buscando una nueva sociedad. Se le asume como proceso cuando la práctica organizada de los sujetos de la educación transforma la situación actual de uno o varios centros educativos en una situación deseable de los centros educativos. El proyecto educativo estratégico es un instrumento cuando se le considera como un documento donde se registran los procesos, es decir, las previsiones para transformar la actual situación de uno o varios centros educativos en una situación deseable. El proyecto educativo estratégico es complementariamente proceso más instrumento. Pensar la educación con criterio estratégico es elaborar una propuesta de educación futura con características deseables pero factibles de realizar, seleccionando acciones eficaces y sujetos que concreten lo que debemos hacer en la formación de las personas. Y para ello, el mismo grupo humano debe tomar las decisiones. Pero, ¿cómo conformar una propuesta en momentos de crisis como este? Necesitamos entonces un proyecto educativo estratégico, cuyos procesos básicos son: determinación de la visión, elaboración del diagnóstico, señalamiento de la misión, diseño de la propuesta pedagógica, diseño de la propuesta de gestión administrativa, definición de proyectos de implementación, innovaciones. Para iniciar el proceso de planificación estratégica partiremos de algunas premisas. Edward Schein proponía la existencia de 4 fases en el quehacer de cualquier organización. Estas son: crear, construir, mantener y cambiar. Yo creo que lo primero que tiene que identificar el director es la etapa en la que se encuentra su institución educativa. Si es una etapa de creación, o sea, si es una nueva institución educativa que nace, que se origina con él, si es una etapa de desarrollo de la institución en la que ha dado un buen inicio y está muy bien orientada y entonces tiene que crecer y desarrollarse, o si es una institución que ya ha tenido problemas en su desarrollo y que requiere una reformulación de sus objetivos, una revisión de sus metas y que por lo tanto es un proyecto de reformulación de políticas. Una visión compartida de futuro para mí vendría a ser el hecho de que tengamos diferentes grupos sociales o por lo menos cierta homogeneidad, cierta relación compartida de un grupo de sujetos o de un grupo de personas que comparten el mismo ideal, una misma situación deseable. En el campo de la planificación estratégica, esta categoría es muy importante, porque si no tenemos una suerte de consenso, si no tenemos una utopía común, no vamos a poder caminar en conjunto y combinar acciones estratégicas para plasmar y concretizar esta situación deseable. En estos momentos construir un futuro distinto creo que es entrar, por un lado, a tener por lo menos criterios comunes, o sea, ¿qué futuro distinto? Antes éramos muy esquemáticos en ese futuro distinto. Tomábamos un modelo socioeconómico determinado, digamos el socialismo, y decíamos ese es el futuro distinto.
Creo que actualmente el futuro distinto, el futuro deseable es una situación mucho más difícil de ser precisada en un eslogan, en un esquema. Yo me atrevería a decir que lo que debe primar en estos momentos en un futuro distinto es la condición humana. En concreto, para definir la situación deseable de un centro educativo, hay que precisar las características que debería tener la gestión institucional, la gestión administrativa y la gestión pedagógica. Gestión institucional. El centro educativo se relaciona de manera eficaz con el Estado. El centro educativo mantiene relaciones adecuadas con los padres de familia. El director del colegio es el líder del proceso educativo. Las relaciones humanas en el centro educativo son apropiadas. En la elaboración del proyecto de desarrollo institucional participan todos los miembros de la comunidad educativa. Gestión administrativa. El personal administrativo se encuentra motivado. Las condiciones de trabajo en el centro educativo son adecuadas. El director del centro educativo trabaja en equipo. El personal administrativo cuenta con las competencias necesarias para el cargo. El sistema de control funciona adecuadamente. El centro educativo tiene un sistema de información apropiado. Los ingresos propios se emplean de manera eficiente. El centro educativo usa conceptos de la administración estratégica. La capacitación administrativa se lleva a cabo con frecuencia. Gestión pedagógica. La supervisión pedagógica es adecuada. La formación de docentes goza de estándares académicos apropiados. El proceso de aprendizaje en el centro educativo se ejecuta con materiales educativos adecuados. El proceso de aprendizaje en el centro educativo se ejecuta con textos educativos vigentes. El docente se encuentra motivado en el ejercicio de su profesión. La capacitación pedagógica es una actividad permanente. El alumno se encuentra motivado en el proceso de aprendizaje. Los profesores desarrollan sus clases con técnicas dinámicas y participativas. Existe articulación e integración entre y dentro de los niveles educativos. Los contenidos curriculares son pertinentes ante los retos del sector. Una vez que hemos construido nuestra visión de futuro, donde padres, maestros, alumnos y comunidad hemos consensuado esta visión, tenemos las variables axiológicas y los parámetros de referencia de lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo, para evaluar nuestra realidad. Pero, ¿qué debemos evaluar en el aspecto interno de la organización educativa? Proponemos los siguientes temas de acuerdo con las 3 áreas de gestión. Diagnóstico. De manera práctica, hay que establecer la situación real de cada uno de los elementos de la gestión institucional, de la gestión administrativa y de la gestión pedagógica. También importa diagnosticar el contexto del centro educativo o de los centros educativos donde se desarrolla el proyecto educativo estratégico. Yo creo que en la educación la economía es un factor, pero estoy absolutamente seguro que no es un factor excluyente o determinante. El factor... Esta aseveración puede ser exacta, pero las influencias internas económicas se presentan de diversas maneras. Por ejemplo, el nivel de ingreso promedio de las familias disminuye. Existe una tendencia mayor al desempleo. La educación es considerada por la sociedad como un factor clave del desarrollo. La gratuidad de la enseñanza escolar es superada gradualmente como principio por las familias. Las familias tienden a diversificar sus patrones de consumo. La educación es aceptada como una actividad con fines de lucro. El mercado de crédito otorga préstamos para financiar la educación. Los aspectos económicos siguen siendo relevantes, pero hay otros a los que les estamos prestando atención. Empieza a surgir la cultura del consumidor. La publicidad a través de los medios influye en los patrones de consumo de las familias.
Los medios audiovisuales empiezan a tener mayor aceptación como tecnología del aprendizaje. El mercado de materiales educativos presenta una oferta más diversificada. Los padres de familia solicitan cursos de computación, matemática e inglés para sus hijos. Y también encontramos aspectos referidos a la labor del Estado frente a la educación. Lo que ha pasado antes es que las escuelas pobres han estado siempre dependiendo de cuánto les dé el Estado para poder, aunque sea, tener un programa adecuado. Hoy día los padres de familia, los alumnos y los profesores pueden crear situaciones de educación mucho más factibles. Hoy, algunos aspectos referidos a la educación son vistos de distinta manera. Por ejemplo, el Ministerio de Educación no tiene una propuesta definida de diseño organizacional de centro educativo. El sector educación atraviesa un momento de inestabilidad. La política educativa del gobierno no genera consenso. La educación a distancia empieza a ser considerada, tanto por el gobierno como las familias, como una modalidad educativa opcional de primera prioridad. Existe una valoración diferente de los padres de familia hacia los tipos de centros educativos. La construcción y remodelación de locales escolares incrementa la demanda educativa. Ambas fuerzas, internas y externas, después de haber sido auditadas, va a permitir generar un instrumento llamado Matriz FODA: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las debilidades y fortalezas están vinculadas al análisis interno, las oportunidades y amenazas al análisis externo. El diagnóstico estratégico debe hacerse en forma común y democrática. Las formas pueden ser variables en función a la realidad de cada institución. Puede hacerse en reuniones separadas de los estamentos o reuniones conjuntas, pero debe buscarse una aceptación de todos con consenso de los actores. Porque lo que se quiere es recoger todos los problemas que pueda tener la escuela, recoger las opiniones que cada uno pueda dar, a fin de poder hacerla más real. O sea, un documento. Cuando hemos visto el problema de visión compartida de futuro, hemos llegado a la conclusión de que los hombres somos los únicos que vivimos en el futuro, que transitamos entre el pasado y el presente teniendo en cuenta nuestra visión de futuro. Este es un hecho que se presenta en el individuo y en forma natural en la familia. Sin embargo, cuando intentamos construir una visión de futuro en una comunidad mayor que la familia, es muy difícil ponerse de acuerdo, sobre todo si se presentan situaciones contradictorias. Pero, ¿qué significa proyectarse al futuro en educación? Tengo la impresión de que
el principal rasgo humano que tenemos todos es ser capaces de vivir en el futuro. Todas las personas vivimos en el futuro. Y aquella persona que no tiene capacidad de imaginar su futuro es una persona que no va a ser sujeto de la historia, sino objeto de la historia. Nosotros queremos formar sujetos y objetos de la historia en la sociedad, lo cual quiere decir que sean conscientes de su futuro, que apuesten a un futuro deseable y que trabajen el presente en función de ese futuro. Esa es la gran importancia del futuro, de la idea de futuro que nosotros le llamamos utopía. Una vez que hemos construido nuestra visión de futuro, donde padres, maestros, alumnos y comunidad hemos consensuado esta visión, tenemos las variables axiológicas y los parámetros de referencia de lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo, para evaluar nuestra realidad. En este aspecto está la gran diferencia entre el diagnóstico tradicional, empirista y positivista, y el diagnóstico estratégico, que evalúa la realidad en función a las aspiraciones que el grupo humano ha decidido buscar. En este sentido, en el diagnóstico de la realidad no se identifica lo verdadero o falso, sino lo positivo y lo negativo para nuestra visión. Lo positivo son las fortalezas y las oportunidades. Las primeras son el aspecto positivo interno de la institución o la comunidad, y las segundas son el aspecto positivo externo a la institución o comunidad. Lo negativo son las debilidades y las amenazas, las primeras internas y las segundas externas. Uniendo las primeras letras de estas 4 situaciones, identificamos las siglas de esta técnica de diagnóstico, FODA, FODA. El diagnóstico estratégico debe hacerse en forma común y democrática. Las formas pueden ser variables en función a la realidad de cada institución. Puede hacerse en reuniones separadas de los estamentos o reuniones conjuntas, pero debe buscarse una aceptación de todos con consenso de los actores. Luego que la comunidad educativa ha logrado ponerse de acuerdo en la formulación de la visión de futuro y en el diagnóstico estratégico de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, el centro educativo o proyecto educativo debe formular su misión. ¿En qué consiste esta misión? La misión es un poco la función, el rol que debe cumplir la institución respecto para conseguir, para lograr construir y plasmar la situación deseable. Es decir, un centro educativo, y más que un centro educativo, yo diría un conjunto de centros educativos de una área geográfica o de una área sociocultural determinada, deberían plantearse una situación deseable respecto a cómo debería ser la educación en esa zona en un plazo de 5 a 10 años, en función a un proyecto de desarrollo humano estratégico. La misión supone definir la identidad institucional. Hay colegios donde, por ejemplo, hay disciplinas muy rígidas, el caso de los colegios militares, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos colegios tienen una personalidad, una identidad más o menos conocida, así como hay colegios religiosos, como hay colegios democráticos, liberales, hay colegios donde hay una gran actividad literaria, artística, y cada uno de ellos tienen una imagen que los padres, los que buscan una educación, la identifican claramente. Un colegio represivo, autoritario y antidemocrático, al que se le denomina disciplinado, tiene 2 alternativas. La primera, que la comunidad educativa considere que ese sistema pedagógico es muy bueno, que debe conservarse en el futuro y que está dentro de su visión y por lo tanto de su misión. La segunda, que la comunidad educativa considere negativo el sistema pedagógico represivo, autoritario y antidemocrático y haya decidido cambiar su visión de futuro y por lo tanto su misión. Los centros educativos tienen una cierta personalidad que se la otorga el director, los profesores, los alumnos o el colectivo.
Hay colegios relajados, deportistas, eficientes, de músicos. Esta es la imagen estereotipada, espontánea de la opinión pública. Lo que se quiere con la misión es que la opinión pública sea orientada por nosotros para que nos vean tal como queremos ser y tal como somos. Eso es parte de la historia de los centros educativos y también de la cultura local. Por ejemplo, en la Sierra Central es conocido el distrito de Acolla, por ejemplo, por ser el distrito de los músicos. Entonces en las escuelas, todas las escuelas tienen banda de músicos y los niños desde la más temprana edad son músicos. Entonces cuando alguien es músico le dicen acollino. La misión entonces se puede definir como la razón de ser de la organización educativa. Por lo tanto, un centro educativo será consecuencia de la participación de sus miembros de la comunidad educativa. Podemos concluir que la propuesta pedagógica debe prever las etapas del currículo. Toda propuesta pedagógica debe comenzar por el diseño de los perfiles. El perfil se plasma, por ejemplo, en un conjunto de objetivos y de competencias que deben tener los sujetos. Se plasma en un conjunto de ideario, un documento que podríamos llamarle ideario del centro educativo. Se plasma también en lo que podríamos llamar un modelo institucional de un conjunto de opciones pedagógicas para cada centro educativo. Es decir, el perfil no es solamente un documento arbitrario y que pueda repetirlo en las diferentes situaciones, sino que debo replantearlo y recrearlo de acuerdo a la diversidad sociocultural de nuestro país. Un colegio en el que un alumno pueda desenvolverse de la mejor manera, saber a qué se va a dedicar en el futuro y pueda con ello saber qué problemática tiene que superar. Tiene que haber apoyo de los profesores. Una vez que hace el diagnóstico, hace los objetivos del currículum. Ampliando la idea. Los objetivos generales del currículum vienen a ser propiamente la traducción de los perfiles a lograr mediante un diseño medible a lograr. Es decir, los objetivos son un poco la traducción de los perfiles en herramientas de planificación susceptibles de ser medidas. Ese es el contenido. Es la traducción, de alguna manera, de las competencias o de los saberes que busco promover en el educando. Los contenidos educativos no solamente deben constituir el conjunto de saberes que están fuera del sujeto, como el conjunto, el bagaje cultural socialmente acumulado, no deberían constituir solamente eso, los contenidos, sino los contenidos deben encararse como ese saber social e históricamente acumulado, pero también el saber individual e históricamente acumulado. Luego debemos diseñar la estrategia metodológica, es decir, el cómo enseñar que se empleará de manera conjunta, de forma en que se mantenga la coherencia en el proceso. Un profesor en el colegio no puede estar en contradicción con otro en términos metodológicos. De lo contrario, lo que no logramos en los alumnos es transferir metodologías, que es un elemento importante de la nueva educación. Luego tiene que haber necesariamente un sistema de evaluación del currículo y es todo ello en un proceso de implementación. La evaluación se llevará a cabo al calcular cuánto se aprende y/o enseña e incluye la supervisión de dicho proceso, proporcionando herramientas de corrección para el proceso. Podemos concluir señalando las etapas en las que el currículo es desarrollado. Diseño del currículo. Segunda etapa, implementación del currículo. Tercera etapa, ejecución del currículo. Cuarta etapa, evaluación del currículo. En una sociedad donde el desempleo y los bajos sueldos son parte de nuestra realidad, se necesitará mucha imaginación para construir el proyecto de desarrollo educativo estratégico.
Pero ¿qué se necesita para construirlo? Creo que primero debe estar bien claro el diseño del currículo, es decir, los padres de familia, los profesores, bajo la conducción del liderazgo del director y los alumnos, deben ser capaces de diseñar una propuesta pedagógica, es decir, de hacer un esquema de lo que debe ser el currículo de la escuela. El punto central de la gestión administrativa es la organización y la participación de los miembros de la comunidad educativa. Podemos ir notando la necesidad de contar una organización que cumpla con ciertos requisitos. Es necesaria entonces la inclusión de la totalidad de miembros de la comunidad educativa para la toma de decisiones en la organización educativa. Para ello, un proyecto educativo organizado requiere de un acuerdo para la participación de sus miembros. Mejor, sino a que dentro de la pobreza que estamos, la participación de la comunidad va a dar un gran impulso al desarrollo de la educación. Lo que ha pasado antes es que las escuelas pobres han estado siempre dependiendo de cuánto les dé el Estado para poder, aunque sea, tener un programa adecuado. Hoy día los padres de familia, los alumnos y los profesores pueden crear situaciones de educación mucho más factibles. Todo el proyecto educativo debe centralizarse además en una propuesta de gestión a cargo del responsable del proyecto. Sin embargo, sus ideas difieren de una personalidad. Hay algunos directores que creen que cuando ellos tienen la llave de todas las puertas, que son los últimos en irse y los primeros en llegar, que son los que van al mercado a traer las cosas, que son los que hacen de secretarios, de todo, son buenos directores. No se trata de convertirse en guardián de los profesores, sino en darles facilidades para que realicen un mejor trabajo. Esa es la base de una buena gestión. Resulta que hoy en día el papel del director no solamente va a estar sumido en la gestión o en la administración. Además de ello, el director debe cumplir un papel muy importante, que es el de transmitir el éxito de su comunidad educativa hacia el resto. El principio de la gestión en la administración moderna implica hacer trabajar a los demás. Es decir, un buen director, lo digo un poco en son de broma, es aquel que no hace nada, el que hace trabajar a los demás, el que delega funciones, el que entrega a cada uno su responsabilidad y va monitoreando si es que ésta se va cumpliendo. Una gestión adecuada tiene otros ingredientes. Una actitud democrática es la posibilidad que tiene toda institución de consultar todas las grandes decisiones al conjunto de la comunidad educativa. Es decir, no pueden haber políticas en la institución educativa que no sean compartidas por los sujetos del currículo, es decir, los profesores, los padres y los alumnos. Como vemos, una gestión democrática puede ser la base para un mejor entendimiento. El director no tiene nada que hacer, él no tiene que dictar clases, no tiene que poner notas, no tiene que hacer exámenes, no tiene que manejar el mimeógrafo. Eso cada persona tiene su función. Y en los colegios pequeños, esas funciones, si no las puede hacer o si no las hace el director, las puede hacer un padre de familia, un alumno. Hay responsabilidades que delegar en todo momento. Y la gestión tiene una piedra angular que se llama la toma de decisiones. Como podemos concluir, la gestión implica presentar a la comunidad propuestas que satisfagan lo proyectado en un adecuado plan de trabajo. De esta forma se coordinan los esfuerzos por mejorar la calidad educativa que parten de la comunidad misma. De proyectos de implementación, innovaciones. Para la puesta en marcha de un proyecto educativo estratégico, tenemos la capacidad de incluir innovaciones en el área de innovación pedagógica, como en el perfil de los alumnos, docentes y padres de familia. También se genera el mismo proceso en otros campos, como en los contenidos curriculares, la organización de esos contenidos, estrategias metodológicas, evaluación, clima institucional, entre otras. Existen además otras áreas como las de renovación profesional en las que se organiza y diseñan las capacitaciones
o eventos de actualización docente. También podemos incidir en el mejoramiento institucional, elaborando proyectos de investigación educativa o de organización administrativa que redunden beneficiosamente en la comunidad educativa. Es necesario establecer vínculos entre el trabajo y la educación con proyectos productivos. A partir del siglo XX, muchas ideas pedagógicas, yo creo que en el siglo XIX hubieron también algunas ideas pedagógicas que vincularon la educación a la producción, o sea que no desligaron la educación de la producción. Hoy día esas ideas del siglo XIX, de los precursores, digamos, de lo que ya se llama la educación productiva, están teniendo una gran influencia. Es decir, la escuela tiene también que ser productiva, tiene que enseñar sistemas de vinculación del niño y del adolescente con la realidad de la producción. Y para eso hay que en la escuela diseñar, ya sea solo al interior de la escuela o en comunicación con otras partes de la sociedad, proyectos productivos a realizar en la escuela. En estos casos es posible además involucrar los proyectos socioculturales. Y los proyectos culturales son aquellos que recogen y desarrollan la dimensión cultural. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto de investigación de la identidad cultural de los sujetos, estoy hablando de un proyecto sociocultural. Si estoy hablando de un proyecto de recuperación de los productos andinos, ¿no? Estoy hablando de un proyecto productivo, pero también con dimensión cultural. Otra área de proyectos es la que se refiere a la construcción y equipamiento, en la que se establecen los planes de equipamiento e infraestructura que darán cobijo a nuestro proyecto educativo. En resumen, 1. Para superar la pobreza educativa de nuestro pueblo y desarrollar una nueva educación que ayude a construir una sociedad con desarrollo humano, hay que elaborar y poner en marcha un proyecto educativo estratégico. El proyecto educativo estratégico, cuando se diseña, es instrumento, cuando se practica, es proceso. Para diseñar y poner en marcha un proyecto educativo estratégico, se deben considerar los siguientes procesos: determinación de la visión, elaboración del diagnóstico, señalamiento de la misión, diseño de la propuesta pedagógica, diseño de la propuesta de gestión administrativa, definición de proyectos de implementación, innovaciones. Un proyecto educativo estratégico debe hacerse de manera coordinada entre los centros educativos de un mismo espacio geográfico y sociocultural, con el máximo de participación institucional. Se trata de una práctica educativa que se inserta en la construcción estratégica de una nueva sociedad peruana.